Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana en este espacio a la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega, que seguramente debes de compartir esta misma preocupación conmigo. Mi querida Geraldina, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Como siempre, es un gran gusto estar aquí contigo en tu programa y saludando a tu auditorio siempre. Gracias. Geraldina, ¿cuáles van a ser? ¿Qué tenemos? O sea, a ver, ¿cuáles son las diferencias en esta ocasión en materia de inclusión? ¿Qué sí se está haciendo bien o qué se está haciendo distinto? Porque luego dicen que que ahora sí se va a incluir y acabamos igual o peor. Sí, bueno, yo creo que hay que destacar que, como bien hiciste en la introducción, la explicación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló el 29 de diciembre a favor de 2 impugnaciones en contra de un acuerdo del Consejo General del INE, que fue tomado en los meses anteriores, en donde se determinaba no solamente el tema de paridad, que es una obligación constitucional, sino también el tema de las candidaturas indígenas. Y se impugnaron en 2 sentidos. Primero, en la cuestión de definir qué distritos electorales, o sea, cómo tendrían que incluirse las candidaturas indígenas. Y el segundo, una persona impugnó la cuestión de no inclusión de las personas con discapacidad. El Tribunal Electoral determinó que tenían razón estas 2 impugnaciones, pero además agregó a grupos en situación de vulnerabilidad o, como tú muy bien decías, históricamente excluidos, ¿no? Y aquí agregó a 2 grupos en específico que se refieren a las personas de la comunidad LGBTI y a las personas afromexicanas. Entonces, esta sentencia pues es obligatoria para el Consejo General del INE y el viernes en su sesión extraordinaria pues dieron cumplimiento a esta resolución del Tribunal Electoral y mediante un acuerdo que yo no he visto, digamos, el documento formal, pero seguí muy puntualmente la discusión en el Consejo General, que duró cerca de 2 horas, sobre la cuestión de la inclusión. Y se determinó y se votó por unanimidad, eso también es importante decirlo, que se incluyeran candidaturas bajo las 2 fórmulas, la de representación proporcional, es decir, en las listas, y la de elección directa o mayoría. Se incluyeran fórmulas, no solamente al candidato propietario, sino también al candidato o candidata suplente, porque se acuerdan de las Juanitas, ¿no? Sí, sí, claro, ¿cómo olvidarlas? Es muy importante que sean fórmulas de 2 personas que representen o que formen parte más bien de estos grupos de atención prioritaria, como los llamamos en la Ciudad de México. Eso es muy importante, muy importante. Sí, me parece que es básico y también bajo el principio de paridad. Entonces, lo que se determinó es que tendrían que haber fórmulas para cada uno de los grupos bajo el principio de paridad y bajo el principio de que sean fórmulas. Es importante decir que esta determinación es solamente para diputados, diputadas federales. Esto no es una determinación que obligue a los partidos políticos a definir sus candidaturas en la Ciudad de México, para el ejemplo que tú ponías, sobre todo por lo que nos toca a nosotros desde el Consejo. No hay una obligación todavía legal, digamos, a partir de un acuerdo del INE o a partir de una sentencia del Tribunal Electoral, para que los partidos políticos de la Ciudad de México determinen sus candidaturas en ese sentido. Lo que nosotras desde el COPRED estamos haciendo un llamado muy respetuoso, sin inmiscuirnos, por supuesto, en temas electorales, que pues si se incluyan estas candidaturas de grupos de atención prioritaria en la Ciudad de México. Primero, es una obligación constitucional en la Ciudad de México. En la Ciudad de México están reconocidos textualmente los grupos de atención prioritaria, y la obligación de no solamente las autoridades, sino también de los partidos políticos o de entes o instituciones privadas, de establecer medidas positivas de inclusión. Y en este sentido, el hecho de que haya grupos, como tú muy bien lo decías, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de la comunidad LGBTI, específicamente personas trans, que no han sido incluidas, personas indígenas, por supuesto, que no han sido incluidas, que no son representadas en nuestras cámaras, pues me parece que es algo que tenemos que exigir, digamos, como sociedad, porque pues si no hay inclusión dentro de los sitios donde se representa la sociedad, pues seguiremos, digamos, teniendo estos rezago, sí. Instituciones, digamos, desde el punto de vista de la discriminación, digamos, de manera estructural, en donde se continúa
discriminando, se continúa excluyendo, se continúa violentando a los grupos no incluidos o históricamente excluidos. Así es, y además creo que aquí hay un punto muy importante en el que se intentó trabajar mucho más, o por lo menos de forma más, un poquito más estridente, por llamarlo de alguna manera, el año pasado, que es precisamente con las comunidades afromexicanas. No hemos puesto en este país suficientemente el dedo en ese renglón, y son comunidades muy importantes. Tú y yo y todos los que nos están viendo podemos ser incluso pertenecer a esta comunidad sin saberlo. La comunidad afromexicana en nuestro país es fundamental, es grande, es un sector además trabajador que genera impuestos importantes. COPRED creo que de una forma muy importante, más que en toda su historia, está representada, tiene una representación en este momento para estas comunidades, y creo que hay que hablar de esto en año electoral, Geraldina. Sí, por supuesto, es fundamental visibilizar a las comunidades afromexicanas. De repente me he enfrentado a la pregunta de, ¿pero sí de veras hay comunidades afromexicanas en México? Imagínate. Porque realmente hemos sido socializadas en esta idea de que en México no hay personas afrodescendientes, ¿no? Y así inclusive es. Las personas afro en México nos cuentan que son discriminadas en el sentido de que se les pone en cuestionamiento su nacionalidad mexicana. Hay personas que dicen que tienen que estar con su pasaporte para demostrar que son mexicanas, y además cuenta el prejuicio, digamos, de contarles como personas que no tienen documentos, que son migrantes indocumentadas. Entonces, visibilizar que México está construido también bajo la población afrodescendiente, ahora afromexicana. El censo del año pasado, del 2020, ya también tiene una pregunta sobre la autoadscripción de las personas negras o afrodescendientes o afromexicanas, y va a ser muy importante tener este dato para poder inclusive, bueno, pues manejar ya datos más concretos que son fundamentales para la política pública. Pero decir que en México, por supuesto, existen comunidades negras, principalmente en los estados de Guerrero y Veracruz, pero en la Ciudad de México hay una comunidad afro. Y pues esto es importante decirlo, y la determinación del INE establece que tendrán que haber 4 fórmulas para personas afro en las elecciones, digamos, en general, dentro de todos los distritos federales, ¿no? Y muy interesante, y muy interesante va a ser conocer los perfiles de estos candidatos, además, en su momento. Gracias, Geraldina, como siempre, y seguimos en contacto. Un abrazo. Por supuesto, gracias, Mónica. Saludos.